Well, welcome to all of you who are joining us today for this panel. Bienvenidos a todos ustedes que están con nosotros acá para esta discusión. Muchísimas gracias por su paciencia. With our technical difficulties getting Nosotros tuvimos algunos problemas técnicos, pero acá estamos. So the title here is Supporting El título hoy es el apoyo a la vuelta a clases, un abordaje con traumas. Yo soy Sue Keisler. Yo soy la organizadora, la directora de la organizadora de esta reunión de hoy. Nosotros somos una organización sin fines de lucro y nosotros hablamos para familia y expertos. Antes de eso, me gustaría decirle algunas cositas que debemos hacer hoy. En primer lugar, nosotros tenemos la traducción simultánea para español. Si ustedes quieren escuchar en español, ustedes deben seleccionar el botón de interpretación. Después, los miembros de la audiencia son bienvenidos para escribir para nosotros en el chat. Pero si ustedes tienen preguntas que ustedes quieren direccionar a los panelistas, ustedes no deben utilizar el chat, pero deben utilizar la cajita de preguntas y respuestas. Si ustedes están preocupados con la privacidad, ustedes pueden enviar sus preguntas de manera anónima, pero en esta manera ustedes pueden utilizar el chat, pero de esta vez direccionada directamente a la persona para quien ustedes quieran hacer la pregunta. En tercer lugar, los panelistas van a tomar sus preguntas en la última media hora de esta reunión, o sea, a las 8:30. Ustedes pueden poner sus preguntas a cualquier momento. Ustedes no deben esperar hasta que nosotros terminemos o lleguemos hasta las 8:30. Entonces, estas son las tareas que nosotros debemos hacer. Muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Ahora yo voy a volver para Kim Pinklane. Muchísimas gracias. Yo estoy muy feliz por estar acá. Espero que todo nuestro público esté bien. Nosotros tuvimos algún tipo de actividad que está sucediendo afuera con helicópteros y todo demás, pero yo estoy muy entusiasta y animada por estar acá. Nosotros tenemos excelentes panelistas para ustedes. Nosotros vamos a compartir qué es lo que significa esta cuestión de este abordaje con trauma. Entonces yo voy a hablar sobre mí. Yo he sugerido este tema para XMind. Yo soy uno de los miembros de la directoría y también de aconsejamiento, pero yo creo que nosotros debemos hacer esto un design mejor. Yo estoy en este pensamiento del design y buena parte de este design de pensamiento es parte de la empatía con esto, lo que nosotros tenemos. Entonces, yo creo que nosotros estamos cada vez más y más y más empatéticos con esto, con este abordaje que debemos tener, y parte de esto realmente es por garantizar que nosotros veamos quiénes son las personas que están sirviendo y quiénes son ellas, la totalidad de las personas que nosotros tenemos, de la experiencia que tenemos para poner en la mesa. Muchas de las veces trauma es parte de esta experiencia y nosotros necesitamos tener más conocimiento sobre qué es eso. Entonces, aparte de eso, tenemos un designer instruccional también pensando sobre eso para mis niños, para que ellos tengan un especialista, un experto con el trauma. Ellos deben, como parte del trauma, ellos pueden experimentar algunas cosas como la cuestión del color y también como niños autísticos. Entonces, claramente hay cosas acá que nosotros debemos hablar en estos tópicos y nosotros vamos a hablar de algunos de ellos esta noche. Yo voy a compartir acá el chat con ustedes de algunas de las, bastante rápido, algunas de las fuentes que yo he encontrado que son muy interesantes desde la perspectiva del trauma y también desde el lado de los educadores. Para ustedes que están enfocados en eso, yo diría que ustedes deberían mirar hacia eso, pero sin más cosas, ustedes están acá para escuchar a las personas que nosotros tenemos en nuestro panel. Entonces yo voy rápidamente a presentarlos y en orden alfabética y ustedes van a decir quiénes son ustedes y les voy a dar espacio para cada uno de ustedes. Digan un poco más sobre su trabajo y cómo su trabajo hace esta intersección con estos abordajes traumáticos. Entonces, en primer lugar, en orden alfabético, yo voy a hablar con Alondra Anderson. Ella es una patologista de una escuela pública de Montgomery Public School
Y puedes decir cómo funciona esta cuestión del trabajo con este abordaje de trauma, por favor. Gracias. Mi nombre es Alondra Anderson, yo soy psicóloga de escuela y como estas, yo he sido por 7 años y he desarrollado muchísimo interés profesional. Algunos de ellos incluyen la evaluación y el tratamiento del espectro de autismo y también la identificación de las condiciones de salud de los niños y también cómo estigmatizar estos diagnósticos. También he desarrollado interés en cómo el trauma puede impactar en el desarrollo académico y emocional. Mi interés es mi trabajo profesional y también mi entrenamiento profesional como psicóloga profesional para el programa de niños del programa de espectro autismo. Yo espero poder compartir mis insights con ustedes en un espacio saludable. Entonces, muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Nosotros estamos más que contentos de tenerla acá. El próximo nosotros tenemos a Eric Rosen, que es el director de estándares de la Escuela Nacional de Psicólogos de Escuelas. Muchísimas gracias. Yo estaba apenas pensando, nosotros tenemos una vida larga cuando pensamos en la cuestión alfabética, entonces muchísimas gracias por eso. Yo también soy un psicólogo escolar, hago en el entrenamiento de los psicólogos. Yo empecé a trabajar con eso, a desarrollar interés en comprender los impactos del estrés y los traumas en los estudiantes. En mi trabajo como psicólogo escolar también trabajo como, he tenido experiencias de cómo es su vida, sus comunidades, sus casas, aún mismo en escuela. Y nosotros, yo me he dado cuenta que algunas de las cosas no necesariamente es una cuestión de desobediencia o un esfuerzo calculado, pero muchas veces es una cuestión adaptativa para poder adaptar a la experiencia. Y en algunos casos son predecibles. Y también yo he empezado a ver a pensar cómo nosotros podemos mirar hacia los estudiantes y percibir que ellos tienen discapacidades y cómo podemos ayudarlos con eso. Y pensar un poco más sobre una de las maneras como los adultos pueden ayudar a desarrollar las habilidades y las habilidades naturales para que puedan ser adaptativas en realidad de manera eficiente. Yo he trabajado en asociaciones nacionales de psicólogos escolares los últimos 11 años, entonces yo he hecho mucha investigación en la cuestión del trauma. Entonces, yo agradezco muchísimo por estar acá. Muchas gracias. Nosotros estamos contentos. El último, pero no el final de todo, nosotros tenemos acá, como nosotros tenemos algunos terapistas que están acá con nosotros. ¿Puedes hablar un poco más de vos, Max? Yeah, hi. Hi, Kim. Hola, sí, por supuesto que puede. Esas cosas de tecnología, yo no sé muy bien cómo tratar con eso, pero I am living in Brooklyn right now. yo I vivo en am Brooklyn ahora y transgender and also I'm late yo diagnosed soy with autism. transgénero y fui diagnosticado muy tarde como Many different diagnoses. autista. Yo he tenido muchísimos diagnósticos distintos, muchos síntomas diferentes y muchas cosas diferentes. My lived experience. Muchísimos expertos vinieron hacia mí para poder, yo también fui hospitalizado y también fue difícil para poder ir a la escuela y luchar contra las cosas que tenía. Yo también he gravitacionado en estas cosas y el cuidado en casa. Yo era muy joven cuando descubrí estas discapacidades y también tuve que ser entrenado para las discapacidades para poder trabajar mejor. Y yo hice mi propio diagnóstico y bueno, todos nosotros tratamos y lidiamos con eso de alguna manera. Entonces, pero yo he encontrado muchísimas personas que han sido tratadas en distintos ambientes. Entonces yo tuve que pasar por terapia. Nosotros tuvimos muchos problemas de encontrar un terapeuta que tuviese una terapia que fuese humanizada y también una terapia comportamental que he tenido también algunas veces.
Yo creo que nosotros necesitamos más médicos para poder hacer este trabajo, este cotrabajo, para poder ayudar, y también el sistema de salud mental para poder ayudar a las personas. Todo el sistema debe trabajar junto. En realidad todos somos lo mismo, entonces nosotros realmente estamos intentando comprender esta cuestión del trauma, viviendo en un mundo que realmente es bastante traumático. Entonces, este tipo de cosas, tengo algunos documentos de investigaciones también para poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Max, y espero que para todos que están acá esta noche, que puedan ver cómo nuestro panel es rico, y estoy muy contenta de estar acá con todos ustedes. Vamos a empezar con las preguntas entonces. Tenemos algunas preguntas que están la cuestión que nosotros podemos pasar por la definición de estos términos clásicos. Entonces, el primero que yo voy a pasar para vos, Eriki, ¿cuál es la diferencia entre estrés y trauma? Porque yo creo que es bueno hacer una distinción entre estrés y trauma en la cuestión de educación. ¿Cuál es la diferencia? Por supuesto. Generalmente, yo creo que nosotros podemos pensar sobre el estrés y el trauma, y existen. Nosotros vamos a compartir un gráfico ahora. Nosotros podemos ver esta cuestión continuada, aún con el estrés que hay distintos tipos de estrés que nosotros podemos experimentar, pero generalmente vamos a escuchar palabras como estrés positivo, cosas que nosotros podemos lidiar con ellos, que está en el primer estallo. Entonces vamos a hacer pruebas sobre eso. Este es el tipo de estrés que puede ser parte del desarrollo. A veces, bueno, si nosotros tenemos un estrés tolerable, y esto puede ser algo que puede llevar más tiempo, pero tiene un tiempo límite en el contexto del apoyo que podemos recibir, algunos cambios mayores, algún tipo de rutina que puede surgir a veces. Y entonces nosotros tenemos el estrés tóxico, es cuando el estrés sigue y es algo que puede ser negligenciado, o el cuidador o los padres a veces puede tener un poco de falta de no saber la manera como tratar eso. Y si nosotros seguimos con el estrés, nosotros entonces vamos a tener el trauma. Y cuando nosotros hablamos de trauma, como ves acá, generalmente es definido como algo que sobrelleva a cualquier uno, entonces se usa cualquier tipo de impacto funcional. El mayor impacto del estrés puede ser un impacto de la relación. Cuando nosotros pensamos sobre una cosa una y otra vez, las relaciones, la cuestión académica, el comportamiento, yo creo que al final de eso, en este gráfico, nosotros vamos a ver el estrés crónico, en donde nosotros realmente estamos preocupados. Es más alarmante, tiene resultados más posibles. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos el estrés crónico, a veces causado por una carga alostática? Es algo que nosotros hemos presentado con esta respuesta de relación. Entonces, cuando pensamos en estrés, cualquier tipo de estrés es una dosis de estrés. Entonces, cuanto más dosis no tenemos, más riesgo tenemos de una cuestión crónica. No necesariamente la intensidad del estrés, pero la cantidad de estrés a lo largo del tiempo, en el contexto de que cuánto puedo soportar cuando uno tiene una respuesta de estrés que está regularmente siendo activada para uno como la persona, como el cuidador, como un educador. Está fuera de nuestra percepción de cómo una cosa puede ser tan estresante, y después vamos a tener el resultado y llegaremos a esta respuesta del estrés crónico. Entonces, nuevamente, para volver a la pregunta principal, el estrés y trauma son distintos. El trauma es algo que no es continuado, y a veces el estrés puede ser algo positivo o positivo. En la mayoría de las veces el estrés no está relacionado con el trauma. That was a very, very rich, description and sort of laying out Esta for fue us. una descripción muy buena para nosotros. Yo creo que una de las cosas que yo he visto acá
es la noción de estrés a lo largo del tiempo combinado con la falta de apoyo que nos puede llevar a un trauma que va a seguir y nos va a llevar a este trauma. Entonces, nosotros podemos pasar a otros panelistas. Si ustedes quieren decir algo o agregar algo, ustedes pueden decirlo, pero también la manera como nosotros sentimos, cómo nosotros nos damos cuenta de esto en el trabajo durante la pandemia de 2019, cómo el estrés fue exacerbado, cómo las respuestas de trauma fueron exacerbadas. Cualquiera de ustedes pueden decir algo. ¿Cómo nosotros podemos seguir adelante después de todo eso? Yeah, I don't mind hopping in. This is Max. Yo puedo What's been really interesting contestar to me is eso. like Lo que es muy interesante para mí, Max, quite a few people now es la conexión que de algunas de las never personas really ahora experienced que realmente tal vez no hayan experimentado problemas mentales o ataques de pánico. is going on. Es que es lo que está sucediendo, es que nosotros jamás hemos experimentado eso antes. No hay nada que yo pueda buscar en mi vida, encontrar en mi vida como esto que ha sucedido ahora. Es como una educación psicológica para que las personas puedan comprender exactamente qué es lo que está sucediendo. Estar bajo estrés por los últimos 2, 3 años de una manera muy consistente. Y esto realmente, uno tiene que traer todos los ítems de su vida y pensar como esto no es un gran trauma de vivir con su propio cuerpo en algún término, de alguna manera, o algo que es activado porque nosotros estamos utilizando más y más energía para poder tratar y lidiar con eso. Con el estrés a lo largo del tiempo, pero estas cosas ahora están en la superficie. Entonces, esto ha sido, yo no diría que es una experiencia universal, pero es una experiencia común para todas las personas que están luchando contra eso. Yo diría que es una exacerbación, sí, de la experiencia que nosotros hemos tenido, porque estas son experiencias para poder aprender a lidiar con estas cosas y experiencias de esperanza. Y ahora nosotros estamos tratando con la cuestión de la frustración porque tenemos que seguir adelante. Entonces también hay muchas cosas como educación psicológica, pero yo te prometo, los recursos que tenés son muy importantes, son recursos muy importantes y yo sé que nosotros estamos exacerbando todo eso ahora, pero vamos a intentar utilizar lo mejor que tenemos para poder lidiar con eso. Es un buen punto. Algunas de las cosas que nosotros hemos hablado acá, pero Alondra, las cosas que has visto, el estrés o los traumas, las respuestas del trauma o estrés en la escuela para los niños, para los maestros, para los padres. Yo creo que esto ha impactado a todos los que fueron mencionados, los estudiantes, los maestros, los administradores, porque como Eric dijo, la cantidad de estrés para las familias, sea un impacto económico para las familias o perdiendo sus trabajos, sus casas y tener que lidiar con el aprendizaje virtual en línea para sus niños. Entonces, que estas cosas han exacerbado en la configuración escolar o a veces en comportamiento. Entonces, esto acostumbra suceder en la escuela con el aprendizaje virtual. Nosotros tenemos que volver un poco, pero ahora en la configuración de la escuela nosotros tenemos que recordarnos que tenemos los niños, recordarles que deben ir al baño, recordarles dónde deben ir. Entonces, estas son cosas que están sucediendo y que son difíciles para algunos niños, pero yo creo que debemos trabajar muy duro para poder hacer lo mejor que nosotros podemos. Y volviendo a la pregunta, yo creo que a la primera pregunta que hiciste, normalmente nosotros negligenciamos un poco cuando hablamos de trauma. No es una definición por un evento que ocurre. Es como Max dijo esa cronología, alguna manera de poder lidiar con el estrés, pero es definido por las respuestas y reacciones individuales. Y yo creo que es muy difícil para nosotros como adultos. No es un trabajo decirle a los niños cómo ellos están estresados o no. Nuestro trabajo es ayudarlos en la respuesta que ellos tienen. Y muchas veces es nuestra función, nuestro rol como padres. Ellos se vuelven locos a veces por las cosas que están sucediendo, las respuestas iniciales que pueden obtener. Nosotros tenemos 150% más de reacción. Es muy difícil, aún para aquellos que han recibido o no han recibido el diagnóstico, distintas personas, distintas reacciones al estrés. Y hay muchas cosas que pueden impactar en eso, pero realmente es una cuestión de los individuos.
pesquisadores que dicen, un investigador que puede decir, ¿este es estrés o no? Nosotros debemos pensar en la terminología y cuando esto viene al impacto de COVID, esta es una evaluación de cada uno. Nosotros debemos ver cómo nosotros podemos, nos desarrollamos como personas solidarias, solidaridad, compartir las experiencias, qué es lo que está faltando acá. Muchas personas han incrementado el nivel de estrés en sus casas, con sus familias, con miembros de la familia, y a veces han experimentado algunas preguntas y han incrementado los abusos, las cuestiones financieras. Yo realmente creo que esta es una razón para que tengamos esperanza, porque a muchos de nuestros estudiantes, y nuestros niños y nuestros adultos han mostrado y muestran mucha resiliencia, y hay muchas razones para eso, pero generalmente hay muchísimas cosas más adaptables que nosotros podemos implementar. Es un buen punto. Yo puedo decir que he visto esto de los padres, pero son distintos lados, pero diferentes historias, pero es importante que nosotros sepamos lo que los individuos han experimentado, sus respuestas. No hay alguien más que debe decir, todo bien, este tema, ok, que haya sido traumatizado. Gracias por traer eso para nosotros. Yo creo que nosotros tenemos algunas definiciones básicas. La próxima fase de eso, el trauma informe educación o servicios como ellos son. Nosotros hemos hablado sobre este gráfico que me gustaría compartir con ustedes. Ahora, estos son los 4 aros que nosotros tenemos del trauma. Seguramente, yo no busco monopolizar esta conversación. Yo sé que Max y Alondra tienen muchas cosas para decir. Este es el tipo de definiciones que nosotros tenemos sobre el trauma, los 4 cuidados que nosotros debemos tener. Ellos intentan utilizar eso con moderación. Nosotros tenemos los 4 R's acá. Si nosotros pensamos por los 2 primeros, lo que nosotros hemos hablado, percibir el impacto, reconocer las señales y los síntomas y responder eso. Yo creo que ¿dónde nosotros debemos ir ahora? El camino. ¿Cuál es el camino, la ruta que debemos seguir? ¿Cómo nosotros respondemos a eso? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo yo sé si yo estoy frente a un trauma? ¿Cómo sé si tengo más trauma frente a mí? ¿Cómo hago esta medición? Y la última parte yo creo que resistir a esta retraumatización. Y para aquellas personas que trabajan en los sistemas como escuelas, nosotros debemos saber si hay maneras de que nosotros podemos evaluar eso como escuelas, sobre qué es lo que está provocando los traumas. Si nosotros estamos negligenciando cuestiones y con políticas que pueden desapuntar muchísimo. Entonces yo creo que el trauma es una cuestión de educación, no es un programa. No hay nada para vender acá, no hay nada para comprar acá. Es un marco que nosotros tenemos de orientaciones y reacciones. Niños y estudiantes deben comprender de que nosotros hablamos de comportamiento, reacciones y causas. Mucha de la literatura dice que son sistemas muy amplios que nosotros debemos enfocar, nosotros debemos tratar a los individuos, pero realmente pensar de cuáles son los sistemas que nosotros tenemos y cómo direccionar eso, cómo nosotros desarrollamos las políticas de disciplinas, cómo nosotros comprometemos a las personas, cómo nosotros deconstruimos las habilidades de absorción, cuidar de los niños, de los estudiantes, cómo nosotros podemos construir un ambiente, la temperatura, la luz, las cosas que pueden influenciar. Nosotros logramos ver fuera de las ventanas del espacio que nosotros estamos, la proporcionalidad de eso. Las cuestiones de educación sexual también. Muchas cosas nosotros no pensamos eso en el trauma, pero esto puede estar vinculado al trauma por alguna razón. Entonces, es un marco muy amplio para este cambio de mentalidad, para ver qué es lo que qué ha de mal con
con vos. No exactamente qué es lo que está mal con vos, qué está sucediendo, cuáles son las herramientas, qué es lo que tenemos disponibles, cuáles son las evaluaciones. Yo estoy diciendo cosas, gracias por eso. Max and Orlandra, you can jump in if you'd like, please. Max, puedes interrumpir cuando quieras, pero ¿cómo eso funciona en tu trabajo? ¿Cuál es el abordaje que tenés para la educación o las informaciones de terapia o servicios? ¿Cómo es eso? Yo creo que en la configuración de escuela son construidos en distintos componentes de nuestro sistema escolar. Nosotros garantizamos que nosotros hablamos de todas estas cosas. Yo creo que es algo muy importante garantizar que nosotros alcanzamos todas las necesidades de las distintas culturas que tenemos en nuestro sistema escolar. También construir estas relaciones con los estudiantes es la clave. Yo creo en eso también. Y ser resiliente. Aprender con las personas nos hace ser más resilientes. Muy bien, gracias. And Max, for you. Yeah, thanks. Personally, I really lean Personalmente, justice movements yo creo que debe haber una justicia de las discapacidades en la organización, algunos movimientos para pensar qué es lo que significa en esta cuestión del abordaje del trauma. Y yo creo que estas comunidades han hecho muchas cosas, y es por eso que yo organizo una de ellas. Nosotros hablamos mucho sobre eso, qué significa pensar sobre las personas en el contexto, no solamente en sus vidas individuales, pero también en el sistema que ellas pertenecen, distintos aspectos del sistema, de cómo el sistema trata las vidas de las personas, y de que puede ser bastante traumático. Jen ha compartido acá cosas que nosotros hemos trabajado sobre las políticas radicales sobre discapacidades. Entonces, para mí, hay muchísimo trabajo para hacer con mis clientes. La mayoría de ellos estén en el espectro de autismo, ¿no? Yo lo identifico en algún nivel de discapacidad. Nosotros trabajamos en externalizar lo que está internalizado. Nosotros no intentamos corregir nada. Nosotros intentamos comprender a la persona como la persona es, y también buscamos cuál es el mensaje que la persona ha internalizado, cómo nosotros poner el sistema alrededor de la persona y decir, necesitamos poner atención en eso. Yo no creo que el trauma, este abordaje de trauma, nosotros decimos eso a nuestros clientes, se va a hacer con que ellos se sientan mejor, y decimos hacer eso como comunidad, como una cuestión de solidaridad. Si nosotros no tenemos un grupo, no vamos a encontrar quiénes son tus amigos, quién cuida de vos. Vamos a hablar con esta persona, eso es algo muy importante, porque son los recursos externos que nosotros podemos utilizar. Esta es una manera bien amplia de decir las cosas. ¿Quieres decir algo, Eric? Yo estaba apenas diciendo cosas acá, pero yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que Max dijo y que Alondra dijo también. Yo creo que aparte de estas cosas, muchas cosas de lo que nosotros pensamos sobre esta cuestión del abordaje de trauma es los individuos que están relacionando con otras personas, ellos comprenden la cuestión del trauma, y nos gustaría que la otra persona, provocar a la otra persona para que nos diga eso. Nosotros estamos aplicando este abordaje de compasión con todo lo que nosotros trabajamos, pero especialmente las personas que tienen este histórico de estrés y de trauma. Yo creo que una de las cosas que los psicólogos han dicho, pero debe decir individualmente, es que esto me afecta, pero no es sobre mí. Y esto te puede libertar para poder pensar, bueno, algo me molesta, pero hay algo que me molesta en esto, pero no es sobre mí, es sobre otras personas. Entonces son pequeños pensamientos que pueden transformar y libertar a la persona para que uno pueda defender a sí mismo y aplicar la compasión. Una de las cosas que me gustaría poner en esta discusión es que me gusta la discusión sobre el abordaje de los sistemas a eso, en vez de pensar en el sistema del pensamiento y de la participación.
porque una de las razones que nosotros estamos acá y hablando sobre esto ahora es siempre relevante, pero yo creo que todos los sistemas deben hablar sobre eso, el sistema escolar, el sistema familiar, el sistema académico, todos los sistemas deben hablar, todos los sistemas que nosotros hablamos deben realmente expresar y hablar de todo eso, sobre este cambio de mentalidad que nosotros hemos hablado, este cambio sobre trabajar o poner la dosis correcta de compasión. Entonces, es por eso que nosotros estamos acá. Yo creo que es bastante importante para poder tener en esta conversación. Quiero pasar sobre algunas de las nuances sobre cómo nosotros reconocemos el trauma, la respuesta al trauma. ¿Cómo es eso? ¿Cómo nosotros reconocemos eso en los niños, en nuestros estudiantes? Esto se muestra de distintas maneras para las personas, puede ser mostrado de distintas maneras. Si nosotros hablamos específicamente, ¿hay alguna respuesta que no es típica del trauma? ¿Cómo es eso? Y yo sé especialmente que Max trabaja con muchos clientes que son neurodivergentes. ¿Cómo es eso para vos y cómo percibís eso? Gracias, Kim. Yo creo que nosotros pasamos para cómo el trauma se muestra y la comunidad autista divergente. Vamos a ver un poco de las bases de la cuestión del autista con su trauma. Las investigaciones que nosotros hemos hecho en los últimos años también muestran que las personas autísticas no siempre muestran como los síntomas postraumáticos, pero también la experiencia de los traumas es distinta para cada una de las personas. Algunas de las investigaciones que yo he leído dependen de las circunstancias en donde nosotros podemos sentir un poco más traumáticos. Entonces, tal vez sea por la manera como nosotros estamos trabajando en distintas formas con las personas autistas. La manera como ellos experiencian las cosas pueden ser más traumáticas que ellos sería tal vez para una persona típica, tal vez. Entonces también este contexto sobre el trauma, microagresiones y estos comportamientos personales que nosotros enfrentamos en una sociedad que no nos permite mucho, son cosas, muchos más lugares para nosotros sentirnos esta cuestión del estrés, porque todos los días hay algo que de una persona no divergente que le puede pasar en un mundo que no fue dibujado para ella. Es difícil de definir eso, estoy intentando, es como ayuda, nosotros navegamos en eso, entonces hay muchísimas cosas que nosotros podemos trabajar para las personas no divergentes y también en ningún tipo de programa específico, pero para los cuerpos y mentes no divergentes, para las personas que yo trabajo, que no son personas típicas. Yo era un niño no divergente y muchas de las cosas que se utilizan no funcionaban para mí. Entonces nosotros tratamos de eso como un problema en los programas. Entonces muchas personas autistas tienen problemas y no todos los programas pueden ayudarlas. Hay muchas cosas, especialmente para las personas no divergentes. Hay muchas piezas que debemos juntar. Entonces, personalmente, yo creo que muchas personas han tenido experiencias que han incrementado la frecuencia o la intensidad de los síntomas que han experimentado, pero ocasionalmente hay cosas que ellos no experimentan que yo como autista me gustaba analizar las cosas, como por ejemplo ahora nosotros tenemos esta cuestión del COVID y todo eso. Todo esto son las cuestiones sensoriales que nosotros tenemos, que nosotros podemos lidiar con ellas y podemos tener una y otra cosa más que en donde no tenemos más energía para poder luchar contra este mundo. Pero realmente tener problemas sensorial con la comida y este es un síntoma para eso. Nosotros debemos crear una manera sobre cómo crear sistemas para ayudar, cuidarse o no. Cosas que completamente nos desestabilizan en nuestra vida a diario. Yo creo que es un buen punto que has levantado acá sobre como cuidadores nosotros estamos preocupados sobre si nosotros estamos categorizando a los niños o a uno mismo, cómo ellos se van a mover en el mundo, en un mundo que no fue creado para uno y que hay muchísimas cosas que puede tener una presión. Y eso va a ser difícil sin
navegar en este mundo sin soporte puede llevar al trauma. Me gustaría saber cómo nosotros reconocemos el trauma en el sistema escolar, en la configuración escolar. ¿Han visto algo como eso surgiendo en la configuración escolar o cosas así? I think in kind of when Max was talking about sensory input, Yo creo que un poco sobre teams, los like a inputs que changing Max routine for ha students, dicho maybe sobre la difficult. Like, configuración. for example, I Puede have a ser student difícil la that was configuración. committed Por one ejemplo, yo day tengo and he was in estudiantes the que ella estaba classroom trabajando un día, él and he estaba en started engaging in clase hair pulling y behaviors, él like trying to pull empezó out a his hair, trabajar en and then otras just started cosas heighten. And then y él comenzó we then a had a relationship with the parents, and because I agitarse knew him about his y background, entonces he had a deaf empezamos in a the construir family. una relación He con los had to padres. move. So he had Él all these tuvo que experiences. moverse And de un although lugar he al wasn't good with otro, words todas to estas articulate what was experiencias going on, his fue un poco actions were trágico para él. Entonces, describing what was going on with him. So I entonces la think familia sometimes we realmente see ha maybe descrito qué ha sucedido demonstrating con él. behaviorally Entonces, ellos pueden incidents, mostrar other eso en times we el may not have the words comportamiento, to do something especialmente all cuando the time. nosotros no tenemos muchas cosas para hacer o cuando ellos That's a tienen great point. una cuestión muy difícil para lidiar en This todo el next tiempo. question may or may not be personally driven. May or may not. Esta próxima pregunta no sé si puede o no puede ser direccionada personalmente. Algunas veces nosotros notamos que Holding it together during the school day. hay estudiantes que tienen dificultad en estar juntos en la escuela y a veces cuando vuelven a casa, Perhaps now more ellos now than tienen previously. In the menos work that you dificultad all do, is that que anteriormente. En el mundo que or is nosotros that trabajamos, something este es algo that's típico. expected? Is that one of the ways that these responses Es show esta up? una de las maneras como ellos Individuals are responden, actually holding it together during the como day, ellos van a mostrar estar juntos durante el día home-to-dear-old y mom cuando and ellos dad vuelven a together casa con to mamá y papá, greet them. quien Clarity. quiera que sea que esté allá, ellos Yes, tienen más I've definitely seen dificultades. and I've heard that. Definitivamente And I've yo he also visto heard the esto y he escuchado opposite, eso. where También at yo he school visto they lo may be contrario. En la escuela ellos kind of están, refined, but then están un at poco home, like where, refinados, pero en you know, casa kind of ellos, the opposite of wow. that, where at school they're Entonces, very all out, and el then at opuesto school, at también home, they're kind of funciona. together. So I En la think escuela ya it están also juntos y en kind of casa differs no. also, Entonces yo creo que signals son to us, well, gatillos maybe where's the y trauma son señales para some trauma nosotros. Tal vez hay un brainwaves that trauma, hay occurred algún trauma in the ocurriendo en community or in the casa, school. en la Like, for comunidad o en la example, escuela, como por sometimes at ejemplo, the end of the day, algunas like I veces like to al use the example final of del kindergarten día because me I think gusta that's such utilizar a good group. They're so fun. este ejemplo But de at the end of the day, kindergarten porque creo que sometimes es when in kindergarten, gracioso. which is very Uno puede ver un heightened, kindergarten and que just está muy, that one again, the muy most like agitado y tantruming no quiere and entrar and en then el we're micro para wondering, volver a well, casa. Y what's cuando going on? nosotros Why nos is this kid preguntamos, not ¿qué es lo que wanting to está get on the sucediendo? ¿Por qué bus? él no quiere Is there entrar en el something micro? that's going on in the home Debe haber setting, algo que está or just sucediendo en la maybe going on configuración de on the casa way o to the algo que está bus sucediendo or en el maybe camino a going casa en el home. micro, en la So yes, I've comunidad camino definitely a seen casa. that in my Entonces, experiences in yo he school visto setting. eso en mi comunidad, en la configuración escolar. Sí, he visto. Thank you. Eric, you're muted. Yep. It's going to happen sooner or later. Sorry. Eric estaba con el micrófono silenciado. A veces sucede, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante. En literatura nosotros hemos aprendido mucho sobre lo histórico de trauma individual, que ellos tienen una dificultad autorregulatoria en los niños, es autorregulación. Nosotros conocemos muchas personas que tienen problemas de autorregulación. Entonces esto sucede a todos nosotros, pero creo que nosotros hablemos sobre esa cuestión de autorregulación. Es como un músculo. Entonces yo utilizo eso, pero yo pongo una galletita frente a uno y uno dice, yo no voy a comer esta galletita. Y esto crea muchas cosas en la mente de la persona, esta experiencia. Hay dos cosas de ahí. Una que en algún momento vas a comer la galletita, porque es una cuestión de autorregulación. Y la segunda parte que, como estás haciendo eso, está eliminando la habilidad de comprometer otra tarea cognitiva. Entonces es bastante posible que a lo largo del tiempo los niños al final de la tarde o al final del día, esta capacidad autorregulatoria está completamente dañada y frecuentemente la escuela es la que hace con que esto se dañe y nosotros pedimos a los niños que se autorregulen todo el tiempo. Entonces, no necesariamente es algo que se presente a los individuos que han pasado por algún estrés. Me gustaría ahora cambiar un poco. Nosotros hemos hablado sobre qué es el estrés comparado con el trauma. Nosotros hemos hablado sobre algunas de las maneras o las configuraciones que nosotros hemos visto, algunas de las respuestas, tal vez no funcionando mucho más que antes, pero yo también pienso que es importante para nosotros, vemos este marco de cómo para el público,
cuáles son las soluciones y abordajes que ustedes reconocen, cómo nosotros tenemos el abordaje para las soluciones de eso. Una de las cosas que nos gustaría saber específicamente sobre los ex-MIND para Montgomery Public Schools. Una de las maneras que Montgomery Public School tiene para direccionar eso, el reconocimiento del trauma y los abordajes, las intervenciones que ocurren o la cuestión de implementar. ¿Cómo están las cosas? I'm assuming that's for me, right, Kim? Yo creo que este es para mí, ¿correcto? All right. So, with Montgomery County Schools, being that we're such a large En Montgomery and we County Schools, nosotros tenemos muchos recursos. Definitivamente tenemos una implementación sobre las prácticas de trauma. Nosotros hemos hecho muchísimas cosas para eso. Entonces, por ejemplo, cuando la pandemia empezó, nosotros teníamos estudiantes que estaban trabajando en equipos. Entonces, en equipos de maestros, psicólogos, administradores, maestros, y apenas estos equipos estaban trabajando con las necesidades de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, el estudiante podría tener dificultades para acceder al aprendizaje virtual o a los recursos en la comunidad, habitación, familia. Entonces, nosotros conectábamos a las familias con los recursos. Esta es una manera como nosotros solucionábamos los problemas para las familias y los estudiantes. Y el éxito que nosotros seguimos implementando los equipos para trabajar con las escuelas para garantizar que los estudiantes tengan todos sus derechos garantizados. También a cada año los estudiantes trabajan en las prácticas de abordaje de trauma y entrenamiento para el desarrollo de esto. Nosotros hemos hablado sobre eso. Nosotros trabajamos sobre las experiencias adversas, algo que nosotros hacemos muchos entrenamientos. Nosotros, antes de la pandemia, cuando los estudiantes volvieron después de la pandemia en 2020, en otoño 2020, nosotros hablamos sobre las habilidades. Todos los alumnos han recibido las lecciones de educación sobre COVID-19 en cada una de las escuelas y cómo volver a las escuelas. Aún cuando nosotros teníamos que hablar sobre que las interacciones habían cambiado, en vez de golpear los 5, hacían un golpe en el aire, cómo esto se estaba impactando en nosotros para poder reconocer eso. Entonces, con educación, lecciones de educación psicológica en nuestro programa, todas las maneras que nosotros teníamos para poder trabajar en las lecciones de educación psicológica, nosotros también hicimos un programa de prevención al suicidio que era del 6 a 12 y este identificaba identificamos los comportamientos de tristeza y depresión en los estudiantes, que a veces no se veía mucho. Entonces nosotros utilizábamos las 3 A's del conocimiento académico para poder empezar también, empezar nuevamente las cuestiones de justicia. Es un proceso para poder ayudar a los estudiantes a percibir los resultados y poder quedarse más calmo cuando ellos tienen un conflicto. Entonces teníamos una conversación con alguien para poder solucionar los conflictos y tener la responsabilidad de estas cosas. También mindfulness. A veces ellos venían a la escuela, yo atiendo a distintas escuelas y nosotros en la mañana veíamos a alguien que tenía mindfulness en aquel momento. Entonces implementando muchísimas cosas a lo largo del día y compartimos muchísima información, pero también pusimos muchísimas cosas para que los oficiales pudiesen trabajar con los estudiantes. Nosotros estamos haciendo en el CPS en estas prácticas de abordaje de trauma. Es increíble, sí, hiciste muchísimos programas e implementaciones muy buenas para que los niños puedan acceder a eso. Me gustaría saber si los estudiantes estaban en tipo de equipos, si él tenía un IEP y estaba involucrado en este equipo de IEP como individuales y tenía un apoyo para dar a los estudiantes. ¿Cómo era esto normalmente que podían identificar entre uno y otro? Es una buena pregunta. Aunque el estudiante estuviese identificado con el IEP, nosotros estábamos preocupados que yo estaba en mi equipo. Yo soy psicóloga y trabajo en programas específicos en todos los equipos y escuelas que yo trabajo. Nosotros, algunos están conectados con los estudiantes porque yo tengo conexión con los estudiantes, entonces amigos,
o maestros que estaban preocupados con los estudiantes. Yo conocía a aquel estudiante y yo podía ir hasta el equipo de recursos y hablar con el equipo del niño o el educador especial, con cualquiera que tuviese acceso al niño. También me gusta mucho que hayas traído todo eso, la interseccionalidad de los estudiantes, las necesidades, también esta cuestión, este contexto de familia. Esto es algo muy importante para poder tratar de todo eso. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Cuáles son las mejores prácticas? Max, volver para vos también. ¿Cuáles son los mejores abordajes que ustedes utilizaron para poder beneficiar cuando ustedes tienen un abordaje de trauma con sus clientes que estás trabajando, por ejemplo? Es una buena pregunta. ¿Cómo es el trauma? Yo creo que es importante recordar eso. Es más que un marco de abordaje que nosotros tenemos y algo que nosotros debemos mirar. Si nosotros vemos en una escuela, nosotros estamos viendo una escuela. Si nosotros pensamos de una manera más amplia, quiere decir que nosotros estamos pensando cómo nosotros estamos pensando sobre las cosas que nosotros estamos haciendo. Tener en mente los impactos del estrés y del histórico de trauma que los estudiantes de autismo traen para la escuela. Si nosotros podemos hacer el mapa de eso, si nosotros realmente estamos haciendo esta conexión entre las clases. Algunos alumnos prefieren tocar música en vez de cines, entonces esto puede provocar estas cuestiones del comportamiento, entonces ellos pueden elegir si ellos quieren tocar su música. Pero cómo nosotros aplicamos esto para las clases de disciplina, cómo nosotros pensamos en maneras para poder comprometer a las familias y las experiencias que ellos deben, por ejemplo, atender a las reuniones de IEP. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, nosotros compartíamos informaciones sobre quiénes estaban en las reuniones, fotos y nombres, para ver cómo podían interactuar en las reuniones y comprometer a las familias, porque nosotros sabemos que el estrés puede ser peligroso. Los niños que son estresados utilizan sus familias y otras partes que nosotros, ¿cómo nosotros podemos interactuar con estas personas? ¿Cómo nosotros aplicamos esta cuestión incondicional y los conceptos? Hay un contrato de comprometimiento y esto no importa, independientemente de lo que uno está haciendo, pero siempre es un punto que depende de la persona y siempre es el mejor para vos. ¿Cómo nosotros pensamos en mantener una expectativa más alta para todas las personas que están involucradas en este trabajo? Para un individuo que tenga una discapacidad o que esté estresado, ¿cómo nosotros podemos ayudar en estas expectativas? Nosotros podemos tener altas expectativas, pero flexibilidad profesional también es importante. Priorizar las relaciones, la consistencia y la previsibilidad, porque si las cosas cambian, nosotros debemos movernos juntos. Entonces, una vez nosotros hemos hablado, es algo muy importante, es enfocar en el bienestar como cuidadores. Yo voy a hacerla más corta acá. Yo creo que yo he oído muchas cosas sobre cuidados. Yo prácticamente no puedo tocar mis dedos de los pies, pero nosotros pedimos que los niños hagan eso, pero hay cosas que nosotros debemos hacer y es importante que nosotros utilicemos los recursos que tenemos alrededor y pensar cómo las organizaciones pueden dar este soporte a nosotros al invés de simplemente decir, vos tenés que hacer eso por tu cuenta. Y pensar cómo nosotros hacemos esta configuración de la mejor manera posible para estas fronteras que nosotros tenemos que romper. Son buenas opciones y creo que nosotros debemos pensar sobre esto. Max. Gracias. Yo creo que hay muchas cosas que Alondra y Erki me trajeron. Yo creo que nosotros podemos
Podemos hablar sobre eso, cómo yo hago mi práctica y el abordaje, otras cosas que a veces también hago la parte de consultoría para las escuelas. Nosotros siempre hablamos sobre el consentimiento, transparencia, centralización en la persona, opciones de enfoque, el fortalecimiento y el amor propio son consistentes. Vamos a pensar por un momento qué es el trauma. Es algo que su cuerpo y su mente no pueden soportar porque no es algo que hace mucho sentido. Va mucho más allá de la habilidad de poder lidiar con eso. Es algo que no es predecible, que no es consistente, pero que es muy importante. Y muchas veces el trauma ocurre contra la voluntad de la persona. Yo no puedo soportar uno de los aspectos, de alguna manera, que los niños son tratados en los centros de tratamiento mental, en donde ellos no tienen la oportunidad de dar el consentimiento, de decir por lo menos qué es lo que está sucediendo con ellos. Claro que los niños son distintos de los adultos, pero es importante hacer con que ellos puedan tomar la decisión y que tengan la autonomía sobre ellos. Dar la oportunidad para decir es eso que ellos tienen más interés, elecciones que ellos pueden hacer, al invés de guiarlos nada más sobre el cuidado que es el más apropiado. Es un excelente punto. Yo creo que acá nosotros tenemos algunas cosas sobre la configuración de cuidado, que esto significa especialmente para ustedes que son los panelistas de su expertise, son todos expertos acá, y los gatillos que tenemos en las configuraciones escolares como ejemplos. Para el lado de cuidador y para los padres, ¿algunos de ustedes tienen alguna recomendación para los padres de cómo ellos pueden hacer este abordaje para sus hijos? Sea en traumas potenciales, cómo ellos pueden hacer, cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer en casa para poder ayudar a nuestros niños. Yo creo que puedo ayudar con eso. Es una pregunta muy difícil. Creo que no todos los padres van a gustar mi respuesta. Yo creo que el dar forma de independencia para que el niño tenga independencia es muy importante. Y nosotros hemos trabajado mucho en este espectro como trans y muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Entonces, yo no creo que sea con los padres que ellos quieren hablar, porque los niños saben exactamente lo que ellos quieren y lo que quieren hacer. Y cuando es distinto de hablar con los padres y donde ellos tienen que estar ok a diario. Esto no funciona para ellos. Y muchas de las cosas muchas de las veces es que lo que sucede cuando nosotros hablamos con los padres, muchas veces miedo, cuando nosotros hablamos con las personas. Yo voy a algunas escuelas del distrito, algunos educadores que están incluidos. Número uno, una de las palabras que siempre está en los maestros, a veces en los niños, miedo, a veces tienen miedo de que el niño, yo no tengo la respuesta para lo que está sucediendo a él. Pero yo creo que lo bueno no es reaccionar de manera tan fuerte, imponiendo algo. Ellos no tienen un local seguro para ir, ellos están desregulados. Entonces, a veces no ser tan fuerte en la autoridad. Eric quiere decir algo, sí. Algunas cosas que vinieron a la mente ahora. Una de ellas es esta falta de empatía que nosotros tenemos. Básicamente es la idea que nosotros tenemos dos estados de emoción, o nosotros estamos muy enojados y estamos direccionados por la emoción todo el tiempo, y también está aquella parte más fría de la reacción, pensar sobre, no vayas al mercado si tienes hambre. Entonces, este tipo de cosas. Esta es la idea de que nosotros tenemos esta falta de empatía en donde nosotros no logramos siquiera comprender a nosotros mismos y viceversa. Yo creo que muchas veces nosotros debemos tener una conversación racional con los niños y los jóvenes. Y ahí ellos van a estar en un espacio de emoción y entonces nosotros podemos decir, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos un plan. Y la respuesta es no sé. Entonces las investigaciones muestran que ellos están mostrando la verdad. Ellos están actuando como
adultos. Es como una adicción al cigarrillo o como a la cerveza. Una cerveza nada más, 8 cervezas después vas a preguntar qué es lo que sucede y vas a decir no sé, porque realmente no sabes. Nuevamente, no es algo como con uno todo el tiempo. Yo creo que hay mucha regulación y razones, algo sucede. Es importante ayudar a regular esto primero, relacionar y conectar y después poder razonar. Entonces, si todos están en un estado mental muy alto y si usted es el cuidador, no es un momento bueno para empezar a racionalizar las cosas. Garantizar primero que la persona esté garantizada y estabilizada y después uno puede empezar a racionalizar y a hablar y hacer que la persona piense. Identificar cuáles son los recursos y las habilidades que nosotros necesitamos como adultos. Nosotros todos tenemos debilidades y podemos trabajar en eso. ¿Y cuáles son los recursos y habilidades que nuestros niños tienen? Y yo creo que recursos y habilidades son distintos. La habilidad es la capacidad de mantener y desarrollar, pero recursos son las amistades que uno tiene. Y por último, está bien disculparse. Yo creo que los niños piensan en disculparse. Los adultos se preocupan en disculparse. No, yo no conozco ningún adulto que sea bueno en disculparse, pero puede ser algo muy poderoso. Y decir, aún estoy preocupado, estoy haciendo mi mejor. Yo te pegué antes y lamento muchísimo por eso. Yo te amo y te amo muchísimo. Yo quiero ser el mejor padre, la mejor madre que puedo. Excelente, muchísimas gracias por eso. Alondra, si tenés algo para agregar, nosotros tenemos muchísimas preguntas en la cajita de preguntas y respuestas. Entonces, si tenés algo para decirnos. Yo creo que sería mejor pasar para las preguntas. No sé si hemos mencionado la cuestión de cuidados para los padres, es algo muy difícil, pero yo creo que el autocuidado de los padres es algo muy importante. Yo puedo hacer eso, eco a eso, pero creo que es muy importante. Primera pregunta. ¿Alguno de ustedes ha utilizado la terapia ACT cuando se direcciona las prácticas de abordaje de trauma? Yo he escuchado, he visto algo sobre eso. Escuché que es una herramienta útil, pero no he utilizado. ¿Cómo ustedes tratan esta cuestión de trauma recursivo y circular que es percibido y originado de un cuidado mental anterior? ¿Hay una resistencia en buscar nuevos tratamientos o ver esto es algo apenas un estigma o qué es? Parece que es alguien diciendo cómo nosotros podemos lidiar con eso, con los cuidados y los servicios que sí volvieron traumatizados con todas las cosas que fueron utilizadas, todas las cosas en el mismo ambiente. Yo creo que esto es algo que yo puedo hablar. Es algo bastante específico que yo utilizo con algunos clientes que fueron lastimados por el sistema. Entonces, yo he escapado de eso. Entonces, yo creo que sí, está bien. Podemos empezar desde ahí. Pero yo he aprendido bastante de ahí. To me, again, comes down to like Para mí, consent. nuevamente, esto es como he dicho. Yo no sé si esta persona está preguntando cómo yo lidio con eso con alguien más o cómo yo he lidiado con eso para mí mismo. Yo creo que es eso para alguien más. O sea, no logras hacer eso. No va a funcionar si intentas hacer eso con otra persona. Yo recomendaría ver el aconsejamiento de los amigos, que puede ser bastante fuerte. También la conexión con las experiencias, puede hablar con alguien de una manera más transparente. Pero puede haber un gap y ahí si es para usted mismo, buscar la manera en donde obtener este apoyo y
el comprometimiento si va a funcionar con uno como terapeuta, puede funcionar con otras personas, independientemente del tipo de relación que sienta, si tiene potencial para eso o no. Es un buen punto. Yo estoy curioso sobre qué tipo de uno a uno, qué es lo que buscan en eso y qué es eso. Yo creo que debe haber algún tipo de parámetros o algo. ¿Correcto? Sí, cuando yo digo eso, no es algo de, mi amigo de la calle puede ayudar, pero es lo que nosotros hablamos de apoyo de un amigo, personas que son entrenadas y que puede ayudar también y obtener este entrenamiento, tomar estos cursos y tener la certificación y puede volverse un especialista y obtener una certificación. Entonces, las personas que ofrecen estos servicios son practicantes independientes y también organizaciones que uno puede ir para ofrecer este tipo de trabajo de aconsejamiento de amigos. Entonces, es una buena manera cuando uno está hablando sobre la recognición que muchas veces representa a la persona que fue lastimada por el sistema o de donde uno viene para poder comprender esto mejor. Esto puede ser muy bueno. Seguramente que sí. La próxima pregunta. ¿Cómo ustedes tratan el diagnóstico equivocado que puede llevar a un tratamiento nocivo? Yo creo que está hablando de esa cuestión de diagnósticos equivocados, tal vez también con el tratamiento que puede llevar a alguna intervención, porque falta un alineamiento con los recursos, pero sí el que es dado, ofrecido, y el tratamiento que es dado a eso. Yo creo que esta cuestión nos hace volver a la cuestión del trauma, ¿no? Y otros hechos sobre eso. ¿Algo que alguien quiera decir? Nosotros podemos dejarla acá y después podemos volver a esta pregunta. Parece algo sistemático para mí. Es como una manera sistemática de diagnosticar equivocadamente a las personas que puede ocurrir conmigo y muchas cosas que impactan a eso. Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Yo creo que cuando nosotros hablamos sobre niños que están en el sistema de escuela pública, los servicios de educación especial, el mecanismo primario para poder identificar las discapacidades. El DNA, esto no está en el trauma de ninguna manera. Entonces hay un reto, un desafío ahora sobre el histórico de trauma que no te cualifica para la educación especial. Hay mucha confusión en esto. Hay una aplicación inconsistente sobre eso, sobre lo que nosotros hemos hablado sobre el trauma, IEP, cuando si ellos califican para IEP, si están incluidos en el informe. Entonces, cuando pasamos al diagnóstico, a las intervenciones, estrategias y apoyo en escuelas, hay desafíos que nosotros debemos trabajar con ellos. Pero yo creo que está correcto que es una cosa sistemática con esta pregunta inicial, esta pregunta inicial. Hay algo sistemático ese que debe impactar. Tal vez en otro webinar nosotros podemos hablar sobre eso. Este está enfocado un poco en las escuelas. ¿Cómo hacer el abordaje a los adolescentes que se niegan a ir a la escuela, que tienen un abordaje traumática? Esta es una referencia a un adolescente que tiene síndrome de Asperger. Cuando nosotros pensamos sobre la negación a la escuela, algunas preguntas vienen a mi mente. ¿Qué está mal con vos? Pero
qué está sucediendo, si hay algún problema en la escuela, si hay alguna cosa sucediendo en la configuración de la escuela, en el edificio de la escuela. Hay un histórico de algo sucediendo que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Es importante construir esta relación. Es importante cuando los estudiantes entran a la escuela para poder construir esta relación y comprender qué es lo que está sucediendo en la vida de los estudiantes. En nuestro programa para los autistas tenemos intake. Cada verano nosotros intentamos obtener más y más información sobre los estudiantes. Una de las preguntas que nosotros hacemos es si hubo algún cambio significante con el niño en el último año o 2 años. Y esto nos da un paneo sobre el estudiante, cómo nosotros podemos dar el soporte a este alumno en la escuela. Y esta es la manera que yo creo que nos puede ayudar a comprender el abordaje y cómo abordar a este estudiante. Yo creo que sí vamos a volver sobre cómo nosotros podemos crear oportunidades y es esta forma como nosotros llegamos. Nosotros pensamos en el trauma, en su forma que viola de alguna manera el autocontrol. Yo creo que nosotros queremos evitar cualquier tipo de componente de vergüenza, de ansiedad, para que el estudiante no tenga fobia a la escuela o sienta vergüenza de los otros individuos. Esto no funciona. Yeah, I second that. So Max put in the chat, how has shame not come up yet, right? But it's true. ¿Cómo no viene la vergüenza? ¿Cómo evitar esto? Fue lo que Max puso. Es una generación, ¿no? Que no ha tenido permisión siquiera para hablar. Entonces es un aspecto importante también. Hay muchísimas preguntas para Londra. Yo sé que hay un listado de intervenciones que ocurren en el Montgomery Public Schools. Hay mucho interés en obtener informaciones posibles. Yo sé que ha puesto algunos recursos disponibles en el chat. ¿Están todos disponibles para los padres? Sí, hay muchísimas cosas de las que he hablado hoy, entonces ahí los padres pueden ver eso. Cuando ellos preguntan sobre algunos materiales específicos que nosotros hemos adoptado en nuestra política socioemocional, nosotros tenemos muchísimas escuelas, estamos implementando eso por etapas. Y nosotros estamos buscando cada vez más y más escuelas para que puedan juntarse nosotros. Cuando hablamos de políticas, los padres tienen la oportunidad de ver estas políticas y también hacemos varios entrenamientos. De esta manera los padres pueden obtener distintos entrenamientos para conocer mejor. Entonces los padres pueden acceder a los programas y la naturaleza de los programas. ¿Alguna otra pregunta? Hay algunas otras preguntas, pero hay una que quiero una específica, porque hay muchas cosas aquí. Esta pregunta es sobre ABA. He escuchado que muchos adultos autísticos hablaron sobre cómo el ABA tuvo un impacto traumático en ellos. Si un estudiante autista ha sufrido en el pasado por un ABA pasado, actual, ¿cómo un educador puede ayudarlos? ¿Cómo podemos reconocer este trauma? Nosotros podemos tomar el ABA o no, pero cuando haces una intervención, ¿cómo sabes que es algo dramático o no para este niño o este adulto? ¿Cómo nosotros podemos determinar que un estudiante, yo creo que si el estudiante tiene autismo y si esta persona quiere saber si es autismo y nosotros determinamos eso, este es un educador que está diciendo que él ha escuchado que muchos adultos autistas han hablado de cómo el ABA ha sido traumático para ellos, tuvo un impacto traumático para ellos como una persona autista. Y ella quiere saber cómo ellos pueden hablar desde afuera de esos para evitar que los estudiantes sufran con un trauma actual o de pasado. Y si hay una intervención de
ABA, yo creo que vos podés cambiar y contestar qué tipo de intervención vas a hacer, pero ¿cómo nosotros sabemos que esta intervención que está siendo utilizada o que fue utilizada en estudiantes autistas, si ellos están sufriendo o no con un trauma? ¿Cómo podemos direccionar eso? Oh, go ahead. Sorry, Alondra, did you want to take that one? Go ahead. Alondra, All right. ¿querés decir algo? I don't know if it's Yo no possible. sé si es posible siempre decir eso. Como cualquier otra experiencia de trauma, muchas veces las personas no se dan cuenta de eso, no logran articular eso, tienen una reacción, pero no siempre van a decirnos todo. Por lo menos esto es lo que lo puedo decir como educador, eso es lo que sucede. Yo creo que cualquier otra cosa más es posible. Yo no sé cómo puede ser impactado porque asume que algo en algunos casos ha sucedido de una manera equivocada. Cualquier otra cosa como educador, una intervención, nosotros podemos hacer un monitoreo en eso, pero si no está funcionando, nosotros adaptamos esta intervención. Yo creo que nosotros debemos mirar hacia reacciones adversas, pero yo creo que uno de los desafíos del trauma es que los síntomas son distintos de una persona a la otra. Uno reacciona de esta manera, puede ser un histórico de trauma como resultado. Entonces es difícil, es algo que uno tiene que utilizar los instintos, que generalmente puede ser mejor de lo que uno piensa. Con nosotros como educadores, en la configuración de escuela, personas como yo, que son educadores, psicólogos de escuela, nosotros podemos trabajar juntos o consejeros de escuela para poder ver si esto fue traumático para el estudiante. Podemos solucionar esto juntos porque a veces es de un estudiante específico y nosotros podemos trabajar como en conjunto, podemos hablar con el maestro o el consejero. Yo creo que esto sería útil para poder tener más soluciones de problemas en este caso. As I did mention, there are a couple of specific sort of MCPS questions. So Ahora tenemos algunas preguntas en NCPS. Alondra, NCPS tiene un programa de apoyo a los colegas, de peer support. El condado de Montgomery es muy grande, no sé qué es lo que cada una de las escuelas hace relacionado a NCPS. Yo creo que tiene una mentoría entre el alumno, los estudiantes, los alumnos y los maestros. Una de las cosas que yo he visto en algunas escuelas como el Best Buddy Program es el soporte para los estudiantes que tenían discapacidades cognitivas que a veces eran en el cuarto grado, otras si teníamos actividades escolares y sociales y de esta naturaleza. Entonces, en escuelas específicas, yo no sé exactamente qué es lo que cada una de las escuelas está haciendo, pero yo he visto y sé que están haciendo, algunas escuelas están haciendo de maneras distintas en el condado. Hay algunas actividades que nosotros podemos programar, sí. NCPS ofrece DBT como un programa escolar. No estoy segura cómo es esto, pero alguien puso esta pregunta en el chat. Están hablando de terapia comportamental, esto es lo que creo yo. So if that's it, does MCPS have that or offer that? NCPS tiene eso, no, pero nosotros ofrecemos otras cosas que nosotros hemos hablado, que es un componente. Yo no creo que sea un programa específico para el DBT o NCPS, pero es un componente que nosotros tenemos en Montgomery County. Okay. So what can the community do a specific mental health content in school? ¿Qué es lo que la comunidad puede hacer cuando hablamos de las preocupaciones de la enfermedad mental? ¿Hay algún proceso de senso común que puede ser utilizado? Yo comprendo que es una lucha en general y en algún momento cuando nosotros hablamos de la configuración escolar, pero si hay un contexto escolar en la cuestión de salud mental, ¿cuál es la reacción? Yo supongo que esto va para el equipo de la escuela exactamente. Uno tiene que ir a la escuela y hablar con el equipo y tener una discusión con ellos para hablar y mostrar sus preocupaciones para que el equipo de trabajo de la escuela pueda atender a sus preocupaciones.
Tenemos dos preguntas más en el chat. Everyone has done a great Todos job of describing hicieron un excelente trabajo describiendo la cuestión continuada del trauma. Una de las cosas es with cómo nosotros hacemos non-students who have el fallen abordaje ill a alumnos and found to mm, have cognitive disabilities. How does que one no know hablan. ¿Cómo nosotros sabemos versus environmentally que el comportamiento del niño está inducido por un trauma comparado con algo que es mantenido de forma Go ahead, Max. ambiental? Yeah, I mean, I think this is Max puede contestar. Yo creo que nuevamente eso es lo que nosotros hemos hablado. Lo más difícil de esta pregunta que va trayendo cada vez más y más preguntas para mí. ¿Qué es lo que le gusta al alumno? El comportamiento en clase, cómo se comporta en clase, de algunas de las cosas que han experimentado de los estudiantes. ¿Cuál es el ambiente que tiene? Do you know anything about their ¿Ustedes conocen algo sobre su histórico? Entonces hay muchísimas cosas que son difíciles specific answer to this? para It dar una respuesta específica, pero yo creo que una de las cosas que nosotros debemos kind of tried to unpack ableism a little bit too. ver Like el impacto que puede ser provocado en la escuela para intentar ver qué es lo que puede trabajar, pero creo que una de las cosas de la discapacidad que nosotros hemos hablado es la presunción de competencia para saber si ellos tienen esta discapacidad y cómo ella es identificada, si es una discapacidad cognitiva o si esta persona no puede decirte cosas o no puede comunicarse con vos. Y intentar comunicarse con esta persona de distintas maneras, ya que la persona no utiliza las palabras. Entonces, ver cuál es el potencial del estudiante es algo importante. Nosotros necesitamos saber cómo traducir esto y potencialmente debemos preguntar a la familia. Thanks a Max, lot, great job. Yes, Yeah. everything. I'm just like, Excelente trabajo, Max. Muy buen trabajo. I think my reaction to this question Yo creo que mi reacción a esta pregunta también es, how do you know if it's ¿cómo uno sabe si es un trauma inducido por el ambiente que es mantenido? it could be both. And Podría ser las dos cosas que están en esta pregunta. Este es uno de nuestros grandes desafíos y los datos alrededor de uno pueden ser muy buenos y no está haciendo un screening correcto. Lo que sí nosotros vemos es cuando nosotros volvemos a la cuestión del trauma, enfocado en el sistema y las interacciones de todas las personas que están alrededor, es porque nosotros no podemos apenas esperar por alguien que nos diga que ha experimentado trauma y decir, ok, ahora vamos a tratar tu trauma de esta manera. En muchos casos son múltiples cosas. Hay muchas cosas distintas. Yo no estoy seguro si, entonces nosotros puede haber muchísimas cosas. Podemos tener el aconsejamiento saying, well, y this came decir, first. bueno, eso viene primero, esto es secundario. No podemos decir eso. Es una cuestión falsa cuando tratamos al trauma. Ustedes fueron increíbles en esta jornada cuando nosotros hablamos sobre traumas, en establecer la cuestión de los traumas y también nos dieron alguna idea de cómo tratar de eso. Así como estamos encerrando, nosotros me gustaría saber si hay algo que a ustedes les gustaría decir, como los últimos pensamientos, las conclusiones finales que nosotros tenemos para eso, para poder cerrar. Y entonces nosotros podemos entonces después cambiar y volver. ¿Hay algo más que les gustaría decirnos acá? one day I'm going to master finding that mute button. You're It's been doing very 18 months, well. but I still cannot find Algún día yo voy a hacer un máster de eso, pero yo creo que trauma informed has been tener este abordaje de trauma es permitir distintas comunidades, es hablar sobre comunidades de colores, sobre cómo el trauma ha surgido, ayudar a estas comunidades, pero yo creo que nosotros debemos pensar sobre la naturaleza, si nosotros estamos más atentos a eso, al conocimiento. Este es un punto inicial, pero hay muchísimas otras cosas para ver cómo nosotros interactuamos con cada uno, en la comunidad, en la configuración de la escuela. Es una gran oportunidad para nosotros tenernos el conocimiento de cómo debemos tratar y reconocer el trauma.
My grandma always told me, Yo voy a decir algo que mi abuela siempre decía. Mi abuela decía, compartir el dolor es obtener alegría en doble. Es un elemento de fundación para nuestro trabajo y de relaciones y confianza. Y cuando nosotros experimentamos dolor y de personas a nuestro alrededor y absorbemos esto, tener buena relación es una parte esencial de todo eso. Muchísimas gracias y gracias a tu abuela por este dicho. We'll take it. Ella siempre decía eso todo el tiempo. Max, any final words? Honestly, just that like Honestamente, having these conversations and el hecho de tener esta conversación y este espacio abierto y hacer este trabajo, y hacer con que las personas piensen sobre eso, y ayudar a comprender y dar un paso adelante. Yo estoy muy feliz de que las personas estén acá y de estar acá y que las personas hayan invertido su tiempo en estar acá y garantizar que las personas van a seguir adelante de una manera más saludable después que hemos pasado esta pandemia todos juntos. Y estoy muy contento por todas las personas que han comparecido acá hoy. Muchísimas gracias a vos, Max. Estoy muy To help us better understand. Le doy las gracias a todos ustedes, a cada uno de ustedes que estuvieron acá y nos ayudaron a comprender mejor el trauma. Y dicho eso, yo voy a volver a Zoom. Well, I just want to thank you. Yo apenas quiero darle las gracias a todos los panelistas, Eric, Alondra, Max, nuestra increíble moderadora, Kim, por esta discusión increíble. Estoy muy contenta que nosotros logramos grabar hoy y registrar muchísimas cosas buenas. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz que nosotros podemos grabar esto. Y a todas las personas que están acá, que pueden haber beneficiado por eso, yo voy a enviar un email para ustedes con el link de la grabación en español y en inglés. Hay muchísimos recursos que los panelistas han compartido con nosotros acá hoy, entonces yo creo que en los próximos días van a recibir un mail mío con las informaciones. Por favor, pasen este mail, las informaciones adelante para cualquier persona que pueda beneficiarse. También me gustaría invitarlos a todos ustedes para juntarse a nosotros en nuestra próxima presentación, que será en enero. Nosotros vamos a tener Julia Baskin, que es la directora ejecutiva de ASAM, y ella va a hacer una presentación sobre la discapacidad, no en trabajo sucio. Nosotros es una presentadora fantástica. Yo recomiendo a todos ustedes que se junten a nosotros en enero. También me gustaría invitarlos a todos ustedes, a todos, para completar 2 preguntas muy rápidas de feedback. Y ustedes pueden acceder a eso en nuestro QR code. Y también ustedes tienen el vínculo, el link que yo voy a poner en el chat. Entonces nosotros vamos a dejar eso para ustedes. Nosotros realmente le damos las gracias por todo el feedback. Nosotros de XMind realmente ponemos atención en todo lo que ustedes dicen, que ustedes se lleven algunos minutitos para eso. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros. Muchas gracias a nuestros panelistas y a Kim, nuestra moderadora. Que todos tengan una excelente noche. Muchísimas gracias.